No todos los héroes nacen en cuna de oro. Algunos surgen de la sangre, la miseria y el acero. Roma, siglo I a.C. El mundo está encadenado bajo las sandalias del imperio más poderoso que ha existido. Sus legiones marchan sobre reinos conquistados. Sus senadores beben vino mientras dictan el destino de miles. Y sus ciudadanos aplauden la muerte en los coliseos. Pero en un rincón de Italia, un simple esclavo se atrevió a decir no. Su nombre fue Espartaco. Y su historia no es de gloria, sino de rebelión. No de imperios, sino de libertad. En las tierras salvajes del norte, donde las montañas besan las nubes y los vientos aúllan como lobos, nació Espartaco. Era tracio, hijo de un pueblo guerrero, cazador de águilas, nacido para el combate. Desde joven, conoció el filo del acero. Aprendió a lanzar la lanza, a montar sin silla, a sobrevivir en la nieve con nada más que su cuchillo y su orgullo. Pero también aprendió a desconfiar del mundo. Porque en las sombras, Roma ya extendía sus garras. La legión llegó con su bandera roja, exigiendo sumisión. Espartaco se alzó junto a su tribu. Luchó como una bestia, mató a soldados uno por uno. Pero los romanos eran muchos. Demasiados. Fue capturado. Vendido. Marcado como propiedad del imperio. Ahí terminó el hombre libre, y comenzó el esclavo. Aquel que alguna vez caminó entre montañas, ahora era arrastrado por cadenas a las arenas de Capua. El Ludus de Lentulо Batiato, escuela de gladiadores, no era un campo de entrenamiento, era un matadero para hombres. Espartaco fue encadenado junto a bestias de toda clase, galos salvajes, númidas tatuados, germanos gigantes. Cada uno con los ojos vacíos, pero las manos endurecidas. Aquí no hay hermanos, le dijo un veterano con media oreja. Aquí solo hay muerte, la tuya o la de otro. Los días se convirtieron en tortura. La comida era escasa. Las peleas diarias. Y las lecciones, sangrientas. Se les enseñaba a matar no con honor, sino con espectáculo. No cortes el cuello tan rápido, les gritaba un instructor romano. Hazlo sufrir. Roma ama la tragedia. Espartaco resistía. No hablaba. No se doblegaba. Pero por dentro, algo crecía. Un odio silencioso. Un fuego frío. Esperaba. Observaba. Y recordaba a cada rostro que lo había humillado. Una noche, mientras el vino corría en el salón de Batiato, un rumor cruzó los pasillos de piedra. Un cuchillo desaparecido. Un guardia dormido. Un mapa trazado en tierra. Espartaco reunió a los más valientes. Crixo, el galo indomable. Enomao, el númida sabio. Casto y Gánicus, dos espadas veloces como rayos. Con cuchillos de cocina, espetones y rabia contenida, atacaron. La rebelión fue relámpago. Los esclavos prendieron fuego a los establos, estrangularon a los guardias y asaltaron la armería. Capua se despertó envuelta en gritos. Espartaco lideró la huida, con apenas 70 gladiadores armados con lo que pudieron encontrar. Sangre en las manos, fuego en los ojos. No escapaban. Iban hacia la guerra. Los 70 escaparon bajo la luna, como espectros de sangre. Marcharon sin rumbo fijo, perseguidos, desarmados, hambrientos. Pero había algo que los mantenía de pie, no tenían nada que perder. Buscaron refugio en las faldas del Vesubio, ese monstruo dormido que parecía comprender su furia contenida. Allí, entre rocas negras y niebla espesa, Espartaco habló por primera vez como líder. No somos esclavos huyendo. Somos hombres volviendo a nacer. Aquí no hay amos, no hay cadenas, solo nosotros. Si debemos morir, que sea luchando. Si debemos vivir, que sea libres. Las palabras corrieron como fuego en pólvora seca. Y ese fuego atrajo a más. Esclavos fugitivos, pastores, campesinos hartos de tributos, mujeres violadas por soldados, niños sin padres. La montaña se llenó de almas rotas, que deseaban romper a Roma. En semanas, ya eran miles. Desde el Senado, la amenaza parecía una simple molestia. ¿Un grupo de esclavos fugitivos? Va. Manda a Glabro. Que los encierre y termine con esto. El pretor Claudio Glabro,
arrogante y mediocre, sitió el Vesubio creyendo que tenía atrapados a ratas en una jaula. Pero Espartaco no era una rata. Era un león. Mientras Glabro dormía en su campamento, los esclavos trenzaban cuerdas con lianas y pieles. En la noche, descendieron por los riscos invisibles del volcán y atacaron desde atrás. La emboscada fue una sinfonía de caos. Crixo arremetía como un toro, Gánicus danzaba con 2 espadas, y Espartaco era una sombra mortal que cortaba sin piedad. Glabro murió sin entender cómo. Su ejército fue aniquilado. Y Roma despertó. La victoria encendió Italia. Las noticias volaron más rápido que las legiones. Espartaco, el esclavo, el gladiador, había derrotado a Roma. Miles se unieron a la causa. Ya no eran solo esclavos, eran un ejército. Crixo comandaba a los galos, Enomao a los africanos, Casto a los hispanos. Había disciplina, entrenamiento, estrategia. Espartaco no era solo fuerza. Era inteligencia militar. Usaba el terreno como arma, emboscadas, trampas, retirada fingida. Roma respondió con otra legión. Otro fracaso. El sur de Italia ardía. Ciudades eran liberadas. Hacendados huían. Los esclavos abrían jaulas, quemaban estatuas, rompían látigos. Pero la libertad también trae caos. Algunos querían venganza. Otros querían saquear. Crixo ansiaba atacar Roma directamente. Espartaco, firme, se negó. No somos bárbaros. No queremos reemplazar a Roma. Queremos marchar hacia la libertad, hacia el norte. Cruzar los Alpes. Volver a casa. Muchos no lo entendieron. El ejército crecía, pero también las diferencias. Crixo, impulsivo y orgulloso, rompió con Espartaco. Tomó a 20.000 hombres y se lanzó hacia el centro de Italia, sediento de gloria y sangre. Pero Roma ya no era arrogante. Roma tenía miedo. Y miedo significa venganza. El Senado envió 3 legiones para cazarlo. Crixo fue rodeado. Luchó con la furia de un dios, pero cayó como un hombre. Su ejército fue destruido. Cuando Espartaco llegó, solo encontró cuerpos colgados en cruces y la cabeza de su amigo clavada en una lanza. Esa noche, Espartaco ordenó un funeral como jamás se había visto, honras de guerra para esclavos. Murió como vivió, como un guerrero. Que el mundo vea que no somos sombras, somos hombres. Los esclavos golpearon escudos. Lloraron. Y juraron venganza. Roma ofreció amnistía. Promesas. Incluso libertad a quienes se rindieran. Espartaco no aceptó. Quemó las cartas. En cambio, envió un mensaje grabado en el pecho de un prisionero romano. No queremos paz. Queremos justicia. Entonces, comenzó la verdadera guerra. Espartaco marchó hacia el norte. Derrotó a legiones, capturó arsenales, liberó regiones enteras. Su ejército ya contaba más de 100.000 almas. Pero los Alpes estaban cerca. La frontera. La puerta hacia la libertad. Ahí, se detuvo. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. ¿Dudas? ¿Esperanza? ¿Quería castigar más a Roma? ¿O sabía que no había regreso? Miró las montañas. Miró a su pueblo. Y eligió quedarse. Roma no podía permitirlo más. El Senado estaba al borde del colapso. Habían subestimado al gladiador. Habían visto legiones caer. Habían escuchado a sus propios ciudadanos aplaudir en secreto la rebelión. Y entonces, eligieron a un hombre sin honor, pero con hambre de poder. Marco Licinio Craso. Rico. Astuto. Implacable. El Senado le dio autoridad absoluta. Le ofrecieron las legiones, y él les ofreció la victoria a cambio del alma de Roma. Craso no peleaba por justicia. Peleaba por su nombre en los libros. Por sangre. Por control. Y para obtenerlo, hizo algo que heló hasta a sus propios soldados. Cada vez que una unidad huía o fallaba, Craso ejecutaba uno de cada 10 hombres. Decimatio. Así forjó un ejército del terror. No por disciplina, sino por miedo. Y luego, marchó hacia Espartaco. Espartaco había vuelto al sur, buscando barcos para huir por mar. Habló con piratas cilicios. Negoció. Esperó.
Pero Roma compró a los traidores primero. Los barcos jamás llegaron. Atrapado, sin salida, Espartaco vio cómo Craso construía un muro. Literalmente. Un muro de tierra y piedra de 65 kilómetros, de costa a costa, sellando al ejército rebelde en la punta de Italia. Hambre. Frío. Desesperación. Pero Espartaco no cayó. Lanzó ataques nocturnos, abrió brechas en el muro, cazó provisiones como lobo en las sombras. Escapó. Otra vez. Craso, humillado, juró acabarlo. Roma, ahora sí, temblaba. Espartaco aún tenía decenas de miles de seguidores. Muchos eran mujeres, niños, ancianos. No era un ejército, era un pueblo en marcha. Sabía que el final se acercaba. Sabía que Craso no venía solo. Pompeyo, el general más famoso de Roma, regresaba con sus tropas del norte. Si los atrapaban entre ambos, serían exterminados. Entonces, Espartaco habló ante sus comandantes. Fue su último consejo de guerra. Si hoy huyéramos, viviríamos esclavos. Si hoy rendimos nuestras espadas, viviríamos arrodillados. Yo no nací para eso. Quien quiera libertad, que me siga. No prometo victoria. Prometo lucha. Hasta el final. Miles gritaron su nombre. Y entonces, marcharon hacia la última batalla. Año 71 a.C. En la llanura del río Silario, el destino esperó en silencio. El ejército de Espartaco se preparó como nunca. Los niños fueron escondidos. Las mujeres tomaron lanzas. Los hombres se despidieron de todo menos de su espada. Delante de ellos, las legiones de Craso. Atrás, la sombra de Pompeyo. No había salida. Espartaco, montado en un corcel negro, alzó su espada curva. Hoy, Roma nos mira. Nos llama bárbaros. Nos llama traidores. Pero hoy, les mostraremos lo que es un hombre libre. Y entonces, atacó. La batalla fue un rugido sin fin. Cuerpos chocaban. Sangre bañaba la tierra. Espartaco buscaba a Craso. Quería matarlo. Terminarlo. Convertirlo en símbolo. Cortó soldados, rompió escudos, cayó herido, se levantó. Y siguió. Una y otra vez. Pero nunca llegó hasta Craso. Lo último que se vio fue a Espartaco rodeado, y luchando con furia sobrehumana. Su cuerpo nunca fue encontrado. Craso capturó a los sobrevivientes. 6.000 hombres. No los mató en batalla. Los crucificó uno por uno a lo largo de la vía Apia, desde Capua hasta Roma. Kilómetros de madera. De dolor. De advertencia. Roma volvió a dormir tranquila. El Senado celebró. Pompeyo se llevó la gloria. Craso, el silencio. Pero no lo entendieron. Porque Espartaco ya no era carne. Ya no era un esclavo. Ya no era un gladiador. Era una idea. Una que seguiría ardiendo cada vez que un hombre rechace la cadena. Cada vez que alguien diga no a un imperio. Cada vez que la libertad valga más que la vida. Su nombre no está en templos. No hay estatuas para él. Pero en cada lucha por justicia, Espartaco vive.